Si hay algún propósito que yo pudiera tener para compartir el mensaje de hoy, ese sería uno que tendría por lo menos dos aspectos, dos énfasis a remarcar. Y sería algo más o menos así. El primer énfasis sería provocar en cada uno de nosotros la urgencia de revisar a profundidad nuestra vida para saber si hay lo que Dios anhela hallar en nuestro corazón. Eso es fe en Él. Esa es la primera línea de pensamiento, el primer aspecto. Provocar en cada uno de nosotros la urgencia de revisar a profundidad nuestra vida para saber si hay lo que Dios anhela hallar en nuestro corazón. Esto es fe en Dios, fe en Él. Y el segundo aspecto del propósito es propiciar en nosotros un ardiente anhelo de decirle a Dios con cada pensamiento y con cada acción que para nosotros Él es verdadero, que su palabra es la verdad, que creemos sin dudar que lo que Él dice es cierto y que solo Él es 100% digno de toda nuestra confianza. Ese sería el segundo énfasis en un propósito. Y no me refiero solamente a la fe salvadora. No me refiero solamente a la fe salvadora, sino a la fe que viene como resultado de una relación estrecha, de una comunión constante con nuestro Señor Jesucristo. Me refiero a que cuando el Señor busque en nosotros y cuando nosotros revisemos a profundidad nuestro corazón, podamos encontrar fe, pero esa clase de fe que persuade a reconocerle a Él en todos los caminos, en todos los planes, en cada decisión que se necesita hacer día con día. Esa fe que se expresa en una confianza absoluta en Dios y solo en Él. La Biblia dice que Dios ha abierto la puerta de la fe para nosotros. Eso dice la Biblia, literalmente. Dios ha abierto la puerta de la fe para los gentiles. Hermanos, la invitación es, por ningún motivo, cerremos la puerta de la fe que Dios abrió. Vamos a leer un pasaje cuyo contexto tiene que ver con la segunda venida de Cristo y también con la fe. Voy a procurar presentar nada más el contexto del pasaje en donde este texto está inserto, para poder ver de una manera muy breve por qué el Señor hizo una pregunta que será el enfoque principal de esta predicación. Vamos, por favor, ahí en Lucas capítulo 18, del versículo 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8. Dice así: también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos
que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nuestro texto inicia con la frase, también les refirió una parábola. Y termina con la pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esto ocurre porque el Señor está continuando y terminando una conversación que iniciaron los fariseos. Y el tema central de la conversación de los fariseos era preguntarle al Señor sobre los tiempos del reino de Dios. Y en medio y para aclarar la duda, el Señor pone una parábola que en sí misma es una joya de sabiduría y de ilustración de la capacidad que tiene el Señor para hablar de cosas eternas, poniendo analogías de cosas temporales y hasta triviales, como este caso del juez injusto y la viuda. Pero eso será motivo de otra predicación en otro momento. Solamente vamos a seguirle la pista, preferentemente a la pregunta con la que cierra el Señor. ¿Hallará fe en la tierra? Les decía que el Señor está terminando una conversación y para ver el contexto en Lucas 17 vemos cómo inició todo. Lucas 17:20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. El Señor nos ofrece también unas pistas de cómo será ese día. En el versículo 24 dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Y también vemos aquí que el Señor hace algunas precisiones interesantes. El reino de Dios, que era el objeto de la pregunta de los fariseos, es en realidad el día del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es en realidad Él mismo, Jesús, el Cristo de Dios. Son precisiones que les deja ver en un tema que ellos abordaron. Lucas 17, 26 al 30 nos describe cuáles eran y cuáles serán las condiciones de la tierra cuando Él regrese. Dice así, Lucas 17 del 26 al 30, como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y el Señor aclara, así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Hay muchas similitudes. Primero vamos a ver las similitudes entre los días de Noé y los días de Lot. Y luego vamos a ver su relación o similitud con nuestros días. Las condiciones de los moradores de la tierra eran muy similares entre Noé y Lot, que era un sobrino de Abraham. En ambos casos la vida se desarrollaba de una manera, diríamos, normal, ¿no? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían, plantaban, edificaban, una vida normal, cada quien viviendo su vida. Pero en medio de esa vida aparentemente normal, rutinaria, el hombre de esos tiempos no tenía a Dios en su prioridad. Dios había sido sacado de la ecuación, no era tomado en cuenta, lo había sacado de su vida.
Era imposible pensar que esas generaciones, como generaciones, tuvieran fe en Dios. Eso lo podrá usted descubrir con más calma ya en la segunda carta del apóstol Pedro, cuando él vuelve a hablar de Noé, de Lot y de cómo era la vida en esos tiempos. En esos días también, por gracia y a través de la fe, Dios rescató a Noé, proveyéndole del arca en donde saldría. Y también Lot fue librado por gracia a través de la fe. Fue sacado de la ciudad de Sodoma antes que cayera una lluvia de fuego y azufre que destruyó aquella ciudad. Las condiciones entonces son muy parecidas a las que podemos ver el día de hoy, ¿no es cierto? Nosotros hacemos lo mismo hoy. Comemos, bebemos, nos casamos, nos damos en casamiento, compramos, vendemos, plantamos, edificamos. Es igualito. Y el Señor dice, así como fue, así será. Y hay otras cosas que ocurrieron, no vamos a entrar en ese detalle, pero ustedes pueden ver que en ambos casos hubo una destrucción por la falta de fe, en ambos casos. Y al final el Señor dice, así será también. Y hoy en día, también solo por gracia a través de la fe, Dios provee una salida para que no estemos nosotros expuestos a la misma destrucción que estuvo el mundo antiguo en los días de Noé o que estuvo la ciudad de Sodoma en los días de Lot. Ahora bien, eso en cuanto a los tiempos de la segunda venida del Señor. Ahora vamos a aplicarnos en la pregunta, en nuestra pregunta. Durante su ministerio en la tierra, el Señor Jesucristo hizo muchas preguntas. Y las preguntas del Señor son tan penetrantes como sus afirmaciones más profundas. Y si no, para muestra, les presento esta. El Señor en una ocasión a sus discípulos les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dieron su respuesta. No, pues unos dicen que eres un profeta, que eres un maestro, que eres Elías, que eres alguien que ha venido. Y el Señor les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y la respuesta ya no era tan fácil. ¿Qué responderías tú? ¿Tú quién dices que es el Señor Jesús? Tú tienes que tener una respuesta personal. Y dependiendo de la respuesta que le puedas dar a esa pregunta, en gran medida dependerá en dónde pases la eternidad. La pregunta entonces es tremenda, es penetrante, es profunda, no es una pregunta social o casual, como cuando nos saludamos en las mañanas, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, y ya el bien, la respuesta no la oímos porque ya íbamos como 5 metros adelante. Y casi salen las respuestas en automático. Bien, gracias a Dios, bien, todo bien, todo bien. Revísenlo en la semana con sus conocidos, así somos. Así preguntamos y así respondemos. El Señor Jesucristo hace preguntas tan penetrantes como sus más profundas afirmaciones y tienen que ser tomadas en cuenta. ¿Qué le dices tú? Bueno, pues eso es tarea personal. ¿Cómo le vamos a responder? Yo, ¿quién digo que es Jesús? Ya sé por lo que está en la Escritura que no es nada más un gran maestro, que no es nada más un profeta que vino en este tiempo, no es nada más eso. No es un gran líder, no es un revolucionario, no es el primer comunista, como dicen los artistas de nuestros días. Más vale que tengamos una buena respuesta personal. ¿Yo quién digo que es Jesús? Para mí, ¿quién es Jesús? No para mi esposa, mi esposo, mis papás o mis hijos o para la iglesia. Para mí, en lo individual. ¿Quién es Jesús? Regresamos a nuestra pregunta en Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una pregunta, por lo menos en mi caso, creo que también para varios de ustedes,
Es una pregunta que hela la sangre. ¿Saben lo que significa eso, verdad? Nos paraliza y nos deja perplejos sin saber qué hacer. Es una pregunta importante. El Señor Jesucristo la está haciendo. No la está haciendo un filósofo o un líder de encuestas públicas. La está haciendo el autor y consumador de la fe. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oye, ¿no sabe el Señor todas las cosas? ¿No decimos que Dios es omnisciente? ¿Él sabe todo? Sí, Él sabe todo. Entonces, ¿por qué preguntó esto? ¿Por qué preguntó esto? ¿Él acaso estaba esperando realmente una respuesta de sus discípulos que le dijeran algo? Yo creo que el Señor está haciendo aquí, lo que está haciendo aquí es presentarnos una pregunta de esas preguntas que se conocen como preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Aquella que no necesariamente requiere de una respuesta. Y muchas de las veces no la requiere porque está implícita en la pregunta o en la forma en que está planteada la pregunta. Y en la mayoría de las ocasiones, una pregunta retórica se presenta con el propósito de motivar al oyente a reflexionar profundamente en el tema que está poniéndose sobre la mesa. En otras palabras, no podría el Señor estar esperando que alguien le dijera, bueno, por lo menos hay dos posibles respuestas a esa pregunta. ¿Cuáles son? La primera es, sí, Señor, sí hallarás fe en la tierra. Los discípulos que estaban oyendo a ellos no podían saber eso. Pero es una posibilidad, es una respuesta posible. Sí, hallarás fe en la tierra. La otra posibilidad es, no, Señor, no hallarás fe en la tierra cuando vengas. Si tomamos en cuenta las condiciones del ejemplo de Noé y de Lot, lo más probable es que la respuesta sea no, no hallarás. De hecho, se puede notar, en mi opinión, un dejo de tristeza en la pregunta del Señor. Si la respuesta es no, no hallarás fe, seguramente representará un terrible golpe para Jesús, pues con ello le estaríamos negando el crédito que solo Él merece. Estaríamos menospreciando su persona, su obra, porque Él es el autor y consumador de la fe. Si tú y yo tenemos fe es por Jesús. Si la gente puede aspirar a tener fe es por Cristo. Y si cuando Él regrese a la tierra no encuentra fe, algo terriblemente mal habrá pasado. Y se me hace que nosotros tendremos parte en eso que pasó para que el Señor no halle fe en la tierra cuando Él regrese. ¿Por qué podría ser no esta respuesta? ¿Por qué podría ser no? Estamos habituados a relacionar nuestra vida ¿con qué? Con lo que vemos. ¿No es cierto? Lo tangible, lo que podemos tocar. Si lo vemos agradable, si nos ofrece beneficios, si nos da alguna ventaja sobre alguien, normalmente eso que vemos, ahí centramos nuestra atención, en lo visible. Puede ser nuestra salud, nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestras capacidades intelectuales, nuestros negocios, nuestra familia, nuestra posición social. Si nosotros vemos eso y tratamos de relacionar nuestra vida solo con eso, normalmente vamos a poner nuestra atención ahí y nuestra esperanza
Y nuestra confianza y nuestra seguridad la vamos a poner en esas cosas que vemos. Si yo digo, yo tengo mucho dinero, que no es el caso, pero si yo dijera eso y pongo mi esperanza y mi confianza en mis riquezas, no voy a tener ojos para nada más. Si yo digo, mi salud es impecable, que tampoco es cierto, pero yo pusiera mi esperanza en qué fuerte soy, qué saludable soy, de todo lo demás me voy a olvidar. Si yo dijera, no, es que yo tengo mucha influencia política, ya saben, ¿verdad? Tampoco es cierto. Hermanos, pero así somos. Tendemos a relacionar nuestra vida con lo que vemos, con lo que podemos tocar. Y empezamos a descansar nuestra vida en esas cosas y nos ponemos en el gran riesgo de quitar nuestra mirada ¿de quién? De Cristo Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. En otras palabras, comemos, bebemos, nos casamos, nos damos en casamiento, compramos y vendemos, plantamos y edificamos, y todo eso se convierte como en una cortina de humo, una nube que nos impide ver a Dios. Y nos engaña pensando que no dependemos de Dios. Y empezamos a creer que somos el arquitecto de nuestro propio destino. Y que lo que nos pasa es el resultado de mi esfuerzo, de mi habilidad, de mis negociaciones en la vida, de mis capacidades, o de la influencia de mi papá o de mi mamá. Y Dios se va quedando cada vez más fuera de nuestra vida. Y con el paso del tiempo nuestro pensamiento dice, ¿para qué necesito a Dios? Soy rico, tengo salud, tengo una familia estable, mi negocio va a viento en popa, mis amistades son influyentes. ¿Para qué necesito a Dios? ¿Por qué habría yo de depender de Él si estoy yo con mi esfuerzo haciendo mi propio camino? Esto pasa, Esto pasa día con día en la mente y en el corazón de mucha gente. Y no nada más en gente que no conoce al Señor. Gente de la iglesia. Gente que domingo a domingo nos reunimos y que venimos a adorar a Dios. Puede pasar esto si nos descuidamos. Por supuesto que normalmente no decimos audiblemente, ¿y por qué necesito a Dios? ¿Por qué poner mi fe en Él? Pero de una manera sutil, ese pensamiento se va anidando en nuestra mente, en nuestro corazón, y luego nuestra vida empieza a reflejar nuestra falta de fe. Porque andamos en otras cosas, viviendo la vida normal, la vida bonita, la que nos podemos conseguir nosotros mismos, y Dios lo dejamos a un lado. Comemos, bebemos, compramos, vendemos, igual que en los tiempos de Noé, igualito que en los tiempos de Lot. Y el Señor ya dijo, así será, igual que allá, así será en el día del Señor. El día que el Señor se manifieste será igual. ¿Qué es lo que vemos aquí? Ausencia de fe, hermanos. ¿Para qué la necesito la fe si puedo tocar lo que quiero? Si cualquier deseo de mis ojos lo puedo ir a conseguir. ¿Quién necesita a Dios? ¿Qué me va a suplir Dios? Si yo soy autónomo, autosuficiente. Ese es el engaño terrible que puede llegar a nuestra vida. Cuando perdemos de vista a nuestro Dios. Esa es nuestra pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora vamos a ver nuestra respuesta. Necesitamos hacer ¿saben qué necesitamos hacer? Un alto de emergencia. Es urgente, hermanos, que nos detengamos en nuestro camino. ¿Alguien ha hecho un alto de emergencia en su carro? ¿Cómo es ese alto de emergencia en el carro? Es
ponerle todos los kilos al pedal del freno a que se detenga, y más vale que se detenga, porque de lo contrario chocas, atropellas a alguien, te vas a un barranco o lo que sea. Más vale aplicar el freno. Nosotros en nuestra vida necesitamos hacer un paro de emergencia y corregir el rumbo, porque necesitamos habituarnos a relacionar nuestra vida con aquello que corresponde a lo eterno y no a lo temporal, con aquello que no vemos pero que es totalmente real, con aquello que es invisible a nuestros ojos físicos pero que es totalmente visible a los ojos de la fe. Así como Moisés, tenemos ahí la cita, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, ¿hace cuánto que no vemos al invisible como nuestro sostén? ¿Hace cuánto que lo dejamos ahí para casos de emergencia, para cuando me urge pedirle algo, para cuando de veras estoy, como decimos, con la soga al cuello? Eso pasa. Y no me estoy refiriendo, no pensemos en estas cuatro paredes, me estoy refiriendo a la iglesia en general en el mundo, me estoy refiriendo a la sociedad en general en el mundo. Necesitamos cambiar y relacionar nuestra vida, empezar a relacionar nuestra vida con aquello que pertenece, que corresponde a lo eterno, no a lo temporal. Porque por eso Dios nos ha llamado a fe, no por vista. Ahí tienen la cita, me parece, 2 Corintios 5, del 6 al 8. Y fíjense nada más en todas las palabras subrayadas que de alguna manera tienen que ver con la fe. Dice, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Todas estas palabras tienen que ver con la fe. Vivimos confiados siempre. Sabemos, por fe andamos, confiamos, y por todo esto, por tanto, procuramos serle agradables. Solamente se le puede agradar a Dios por fe, por medio de la fe. Necesitamos cambiar nuestra mente en el sentido de relacionar nuestra vida con lo eterno. Porque viene otra pregunta, y esta pregunta va así más o menos: ¿cómo estamos contribuyendo? Ahora ya tú y yo, en lo individual, ¿cómo estamos contribuyendo a que la respuesta a la pregunta del Señor sea un terrible no? O en otras palabras, ¿estaremos contribuyendo al terrible caos de falta de fe? ¿Estaremos contribuyendo? Esa es la pregunta, ¿no? No sabemos nosotros la respuesta de cada uno de nosotros, pero si pensamos un poquito en nuestras familias, la pregunta sería: ¿cómo estoy transmitiendo a Dios a mi familia? ¿Cómo lo compartimos entre nosotros en casa? ¿O lo compartimos? ¿Lo reflejamos como el centro de nuestra vida, ahí en la casa, en la familia? El varón, nosotros varones, tomamos nuestro liderazgo, nuestro rol, y les hablamos de Dios a nuestros hijos, a nuestra esposa. Y lo reflejamos como el centro de nuestra vida, no nada más hablar, sino como el centro verdadero de nuestra vida. ¿Nuestros hijos ven que Dios es verdaderamente nuestro Dios? Dependiendo de las respuestas a estas preguntas, será la medida de contribución que tú y yo tenemos en que la respuesta a la pregunta del Señor sea un terrible no.
Si mi respuesta es, yo no comparto a Dios en mi casa, yo no muestro a Cristo como el centro de mi vida, yo no reflejo a Dios como lo más importante de mi familia, mis hijos nunca han podido ver que Dios es verdaderamente mi Dios. Si yo respondo así, mi contribución al caos de la falta de fe es total. Solamente tú tienes tus respuestas, hermano, a eso. No sabemos cuándo vendrá el Señor a la tierra, pero nuestra descendencia en algún momento estará presente. ¿Estás de acuerdo? Porque el Señor puede venir hoy y bueno, somos los directamente responsables de lo que pasó. Pero puede venir en la vida de nuestros hijos, nuestros nietos o los hijos de nuestros nietos. La pregunta, ¿tendrán la fe que busca hallar Jesús cuando vuelva? Esa generación, la de nuestros nietos cuando sean adultos, la de los hijos de nuestros nietos, esa generación ¿tendrá la fe que el Señor busca hallar en el corazón de cada uno? Esa generación, ¿cómo le va a responder a Jesús cuando Él venga? Esa fe que refleja la plena confianza que se desprende de una total dependencia de Dios. Ese tipo de fe lo encontrará en nuestras generaciones posteriores. Una fe que espera en Dios, como lo decía Job, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Vean nada más la fe, la confianza de Job. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Nuestra generación, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿tendrán esa fe? Esa fe que los lleva a confiar absolutamente en Dios para cualquier asunto de su vida. Esa fe en Él en relación con su trabajo, sus relaciones personales, sus finanzas. Fe a la hora de tomar decisiones sobre cualquier asunto importante, como podría ser las convicciones personales sobre cualquier tema. Esa fe que viene como producto de una relación estrecha con Dios. No una fe dogmática que les ha sido enseñada, y no me estoy refiriendo a que aquí enseñemos dogmas, pero que se les ha enseñado nada más en la escuela dominical, o nada más en un estudio bíblico, o en un club de niños. No, sino una fe que es producto de una relación estrecha, una relación personal de cada uno de nosotros con nuestro Señor. ¿Habrá esa fe en nuestros hijos? ¿Y estamos haciendo algo para que ese tipo de fe esté presente en nuestros nietos? Porque el Señor viene en un día futuro y a alguna de esas generaciones le va a tocar el momento de la manifestación del Señor. Lamentablemente hay evidencias que indican una tendencia entre el pueblo cristiano a dejar de creer, a dejar de confiar en lo que Dios dice, a ponerle comillas a lo que Dios declara como cierto. Hay una tendencia a poner en duda alguna que otra afirmación que Dios ha hecho. Es una tendencia de dejar de creer que apunta, si sigue esa tendencia, ¿a dónde? ¿A dónde apunta si se va dejando de creer en una, en otra cosa? Apunta a la desaparición de la fe tal como el Señor la quisiera encontrar cuando Él regrese. Porque es una tendencia. Las generaciones actuales, y con actuales me refiero a mi generación también, no nada más a los millennials, las generaciones actuales, la tendencia es dejar de creer totalmente en lo que Dios dice. Voy a poner un ejemplo final de aquello que quizás se ha dejado de creer a nivel iglesia de forma absoluta. Por siglos, los cristianos
Como hijos de Dios hemos creído lo que la Biblia dice, ¿sí o no? 100%, por siglos así ha sido. Y decimos, la Biblia lo dice, Dios lo dice y yo lo creo. Esa es una etiqueta, ese es un distintivo del Hijo de Dios. Especialmente creemos que Dios creó el universo, ¿no? Incluido el hombre y la mujer. Esta creencia de que Dios creó el universo es parte fundamental del discurso de fe que encontramos, por ejemplo, en el capítulo 11 de Hebreos. Después de que el autor de Hebreos presenta una definición de fe como la certeza de lo que se espera, como la convicción de lo que no se ve, la primer gran declaración que pone ahí en el versículo 3 es: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es un punto nuclear de nuestra fe, central. Dios es creador, Dios es el creador. Los primeros discípulos de Jesús, cuando escucharon el relato de Pedro y Juan acerca de las amenazas de los principales sacerdotes, los habían castigado, les habían prohibido que siguieran hablando de Cristo Jesús, y llegaron Pedro y Juan a contarle al resto de los discípulos, y ellos prorrumpieron en gozo, en alabanza, y dijeron, dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es central el punto de nuestra fe, nuestro entendimiento cierto de que Dios creó el universo. El apóstol Pablo, en una ocasión que fue a Grecia, en la mismísima ciudad de Atenas, la cuna de los filósofos, de los pensamientos, de las ideologías más avanzadas de ese tiempo, él llegó y en su discurso les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Otra vez, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay. Es evidente, hay otros pasajes que hablan de esto. La firme convicción del creyente en que nuestro Dios es el creador del universo, de nosotros, de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos. La pregunta es, ¿esta creencia, esta fe, seguirá vigente hoy en día? ¿Sigue vigente hoy en día? ¿Seguimos creyendo que Dios creó el universo y todo lo que hay en él, como lo hicieron nuestros hermanos hace cerca de 2000 años? ¿Seguimos creyendo? Una encuesta de la organización Gallup, realizada en marzo del año pasado sobre este tema, revela que en los Estados Unidos el porcentaje de adultos que cree que Dios hizo al hombre de acuerdo al relato bíblico de la creación alcanzó su punto más bajo en la historia de las encuestas. Solamente el 38% de los adultos encuestados, eso es menos de 4 personas de cada 10, solamente ese porcentaje en Estados Unidos acepta el hecho de que Dios creó al hombre en la forma descrita en la Biblia. Y por el contrario, la creencia de que los humanos evolucionaron a partir de una forma inferior de vida sin la intervención de Dios se ha duplicado desde 1982. Si en 1982 1 millón de personas creían eso, hoy hay 2 millones de personas que creen eso. Que no es cierto que Dios nos creó, que evolucionamos a partir de algún, no me acuerdo cómo se llaman aquellos de que estudiamos en biología. Hermanos, necesitamos retomar el camino de la fe. Esto para ti y para mí quizás suena
muy ajeno, porque decimos, yo sí sigo creyendo que Dios creó el universo, pero a veces nuestro discurso va mezclado. Sí lo creó Dios, pero intervino un poquito en algo de la evolución y luego usó poquito de la evolución, y entre que vamos entretejiendo la idea, porque ese fue otro resultado de la encuesta. Hay otro alto porcentaje que cree que sí lo creó, pero lo creó echando mano de la evolución, como queriendo aprovechar una herramienta que de alguna manera brotó por otro lado. Necesitamos retomar el camino de la fe y solo entonces podremos guiar a nuestros hijos en el camino de la fe. Y padres de familia que estamos aquí, yo realmente te animo, yo te ruego que retomes el camino de fe para seguir enseñando a nuestros hijos, porque es por fe nada más que podemos agradar a Dios. Es por fe que Dios quiere que vivamos. Y la pregunta para ti entonces, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Tú qué estás haciendo para ello? Vamos terminando con una pista que nos da la misma Escritura, un par de pistas. ¿Qué podemos hacer para retomar el camino de fe? Bueno, necesitamos enfocarnos en todo aquello que se relaciona con lo eterno y no con lo temporal. Dice así, 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, Colosenses nos dice también, si habéis resucitado con Cristo, poned las cosas, ¿dónde? Arriba, en las cosas donde está Cristo, no en las de la tierra. Finalmente y principalmente, la carta de los Hebreos nos da, yo creo que gran parte de la solución de nuestros problemas. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos parecerá increíble la facilidad con la que podemos quitar los ojos de Jesús. ¿Te ha pasado en tu vida? ¿O es muy fácil mantener los ojos puestos en Jesús? Yo creo que no. Yo creo que lo más común es que con descuido aquí, descuido allá, mi vista esté en otro lado, menos en Jesús. Uno de estos días, mientras me estaba arreglando para irme al trabajo, pues tenemos, no sé cómo se llamará, pero tenemos un mueblecito ahí que tiene un espejo en la puerta. Entonces, si la puerta está cerrada, me puedo ver en el espejo perfectamente. Si la puerta está abierta, pues ya cambió el ángulo y ya no me veo. ¿Sí? Entonces yo estaba buscando un cinto y volteé al espejo y no me vi porque estaba ligeramente abierto. Era 1 grado, 2 grados, 5 grados, nada más lo que estaba abierta la puerta. Pero ya no me reflejaba a mí. Ya no me podía ver yo. Ya no podía ver mi imagen en el espejo. Hermanos, cuando nos descuidamos por 5 grados, por 1 grado, por una desviación pequeña, cuando nuestros ojos no están fijos en Jesús, lo podemos perder de vista también. Muy fácil, porque nos enfocamos en lo que podemos tocar, en lo que vemos, en lo que nos agrada, en lo que nos beneficia. Como conclusiones, el mundo actual está procurando por todos los medios alejarse de la fe en Dios, aceptando filosofías ajenas al Evangelio de la gracia, muchas veces contrarias al consejo de Dios, y de manera alarmante, muchas de estas ideas están siendo abrazadas por la Iglesia de Cristo, creando confusión en las nuevas generaciones de cristianos y erosionando los fundamentos de la fe una vez dada a los santos,
así como dice Judas en el versículo 3. Necesitamos regresar a lo básico, hermanos, a lo básico, regresar a la palabra de Dios para oír la voz de Dios, quien es el creador, el soberano y el sustentador del universo. Quizá quiera Él aumentar nuestra fe. Quizá quiera Él concedernos vivir por fe para su gloria y para la bendición de este mundo caído. Amén.